Muy buenas. Desde San José, Costa Rica, presentamos puroperiodismo.com, con lo mejor del periodismo. Hoy conversamos con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro Barrios, director del sitio Confidencial, de la revista Confidencial y del programa televisivo de Canal 12 de Managua, Esta Noche y Esta Semana. Saludos, Carlos Fernando. Saludos a vos, Edgar, y a la audiencia de puroperiodismo.com. A tus órdenes. Muchas gracias. Muy atentos, Carlos Fernando, en la última semana a la denuncia que hiciste pública en la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua el viernes 7 de octubre, precisamente, sobre lo que se considera una gravísima violación al ejercicio de la libertad de expresión en Nicaragua, cuando denunciaste espionaje, intimidación y persecución contra personeros del sitio Confidencial. ¿Qué es lo que está pasando con el periodismo independiente en Managua? Bueno, esta denuncia que nosotros hicimos se explica mejor como resultado de la regresión autoritaria que se ha vivido en mi país en los últimos 9 años. El periodismo nicaragüense tuvo una transición y una primavera muy rica en diversidad. Me refiero a inicios de los años 90, precisamente bajo el gobierno de mi madre Violeta de Chamorro. Se estableció en Nicaragua prácticamente como política de Estado la tolerancia. Emergieron muchos medios, se profesionalizó la prensa y honestamente debo decir que nosotros creíamos que eso era un proceso irreversible, que el establecimiento de medios diversos, la competencia, la profesionalización de la prensa y sobre todo la aceptación de que la prensa tiene un rol para fiscalización del poder, creíamos que era un hecho irreversible. Sin embargo, con el regreso de Ortega al poder en el 2007, se ha venido produciendo una regresión. Es una regresión política. Hay un régimen autoritario en Nicaragua que apunta al control total de todas las instituciones, y eso incluye la policía, eso incluye el poder judicial, eso incluye el poder electoral, pero además tiene su propio proyecto de acumulación de medios. Hoy en Nicaragua, por ejemplo, en la televisión hay un duopolio en el control de la televisión que se divide entre los canales de televisión que controla la familia Ortega Murillo como propiedad privada, no es el Estado ni el partido, es la familia Ortega Murillo, y la que controla el empresario Ángel González. El canal 12, en el cual nosotros producimos nuestros programas de manera independiente, es el único que está fuera del control de ese duopolio de 9 canales. Hay control de la propiedad, hay por el otro lado un bloqueo sistemático al acceso a la información pública de parte de la prensa independiente, que podría explicar después, somos muy pocos medios los que quedan fuera de ese control, y por otro lado hay una política de acoso e intimidación permanente. A diferencia de Honduras, de México y otros países, en Nicaragua afortunadamente no se han producido casos extremos de violencia física contra periodistas, pero eso no exime al régimen de que la intimidación, el acoso y lo que he descrito son acciones restrictivas de la libertad de expresión. Fue una denuncia muy fuerte a nivel no solo local, sino a nivel internacional, y precisamente hoy que estamos conversando, Carlos Fernando, la Asamblea General de la CIP, que inicia en México, está recibiendo una denuncia que el diario La Prensa de Managua está haciendo sobre lo que vos planteaste en cuanto al acoso, la persecución a los personeros de Confidencial. ¿Qué específicamente denuncias vos ante la comunidad internacional en el caso de Confidencial? Lo que nosotros denunciamos es que un oficial del ejército de Nicaragua, de nombre Walter Abarca, alguien que se identificó con un carnet del ejército y que después nosotros corroboramos que es un teniente primero que fue ascendido en el año 2014, llegó al domicilio de un técnico de Confidencial a reclutarlo para labores de espionaje.
Es decir, prácticamente le llegó a demandar información sobre la seguridad de nuestras oficinas, sobre la seguridad de nuestro sitio web, sobre el sistema de protección antivirus y que le proporcionara las contraseñas para ingresar al sitio web. Como este profesional se negó a esas presiones, le citó a una reunión en la que el oficial del ejército llegaría acompañado de un técnico, de un experto en informática. Cuando esta persona viene a nosotros, a mi persona, a informarme de todo esto, pues evidentemente está bajo mucha presión, está muy nerviosa y nosotros decidimos concurrir al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos a documentar esta denuncia. Antes se había producido un fenómeno parecido con un trabajador del área administrativa que igual fue visitado por dos operadores del FCLN que lo citaron a un encuentro supuestamente para hablar de asuntos de trabajo y le demandaron información sobre los movimientos de las fuentes informativas que vienen a nuestra redacción. Querían información sobre nombres de personas, vehículos, placas, así como también le demandaron que debía de entregarles a ellos el dispositivo, el disco duro con el cual nosotros trasladamos diariamente a Canal 12 los programas. Estos hechos, alguien podría decir, bueno, son hechos bastante descarados, bastante extremos, pero todo esto está relacionado también con, con vínculos que posiblemente las personas en Nicaragua tienen o sus familiares tienen con el régimen que ellos utilizan como un instrumento de coerción y presión. Quiero decir lo siguiente, nosotros decidimos guardar en reserva las identidades de estas personas precisamente para protegerlos a ellos y a sus familias. Por eso yo no puedo brindar detalles más allá de lo que estoy explicando de cómo ocurrieron estas cosas. La documentación se la entregamos al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y al cardenal Leopoldo Brenes, el arzobispo de Managua, y al obispo auxiliar Silvio Báez. Ellos conocen plenamente todos los detalles. Conversamos desde Managua con Carlos Fernando Chamorro Barrios, uno de los periodistas nicaragüenses más reconocidos, más respetados a nivel regional, de una de las familias más legendarias en la lucha por la libertad política y por la democracia. Su papá, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, cumplió como mártir en febrero de 1978 durante la guerra de rebelión contra la dictadura de Somoza. Hoy Confidencial, dirigida por Carlos Fernando Chamorro, denuncia persecución, acoso e intimidación por parte del régimen de Daniel Ortega. El ejército dice no tiene pies ni cabeza. ¿Cómo considera esa reacción? Bueno, hace 2 años nosotros habíamos hecho una denuncia formal al ejército. Le demandamos al jefe del ejército una investigación sobre otro acto de espionaje, en ese caso contra el periodista Ismael López de nuestra redacción, que fue coaccionado por 2 oficiales de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército, por un mayor y un capitán. No teníamos los nombres de los oficiales, pero describimos todo el acto. Yo envié una carta pública al jefe del Ejército y en esa ocasión la respuesta fue un poco más diplomática. La respuesta fue: no vamos a investigar nada porque el Ejército no hace labores de espionaje político. En cualquier país normal, el órgano legislativo hubiera hecho una investigación, la policía hubiera hecho una investigación, pero Nicaragua no es un país normal. Aquí todas las instituciones del Estado han colapsado y están sometidas al control político del Ejecutivo y, mejor dicho, del caudillo Daniel Ortega y de su familia. De manera que en esta ocasión nosotros dijimos: en la Policía Nacional, en el Ejército de Nicaragua, hay oficiales altamente capacitados profesionalmente que pueden esclarecer este hecho en media hora, en mediodía. Sin embargo, no pueden actuar porque hay órdenes de arriba de que este tipo de denuncias queden en impunidad. De manera que lo que el Ejército ha hecho, a mí me parece que es rebajarse él mismo, en el sentido que al pretender descalificar nuestra denuncia, pues lo que está haciendo el Ejército es evidenciar que tiene muy poco respeto para él mismo como institución y para la libertad de expresión en el país. Ya sabíamos que eso podía ocurrir y por eso ni siquiera hicimos una denuncia, una petición a las autoridades. Nosotros hemos apelado a la opinión pública, precisamente, Edgar, porque lo que
sostenemos es que la libertad de expresión no es patrimonio nuestro como periodistas, como reporteros, que es un derecho constitucional, y estamos instando a la ciudadanía nicaragüense a defender ese derecho. Este no es un problema de Confidencial o de Carlos Fernando Chamorro con el régimen, como alguna gente me dice a mí, ¿y cómo va tu problema? No, no es mi problema, es el problema de la sociedad nicaragüense a la que se le están restringiendo sus derechos constitucionales. Además, el espionaje político, que esto es solamente un pequeño ejemplo de cómo se practica. Por supuesto que se sigue practicando en Nicaragua de otra forma y está prohibido de manera taxativa por la Constitución de la República. Ese ha sido el objetivo de nuestra denuncia, poner esto en el debate nacional. Hay un regreso autoritario, denuncia Carlos Fernando Chamorro, editor y director de la revista y el sitio Confidencial desde Managua. Usted puso la denuncia bajo la garantía de dos figuras relevantes de la Iglesia Católica de Nicaragua, el cardenal Leopoldo y el obispo Silvio. ¿Por qué referirlos a ellos en estos momentos? Porque, bueno, y además de ello, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que preside la doctora Vilma Núñez, que es una institución independiente que se ha convertido como el ombudsman de esta sociedad. En Nicaragua hay una Procuraduría de los Derechos Humanos, pero es una extensión del aparato del Estado, no tiene ninguna autonomía. Y como se han derrumbado todas las instituciones, aquí estamos básicamente en una sociedad donde lo que queda como reserva democrática son personas que encarnan esos valores de integridad. Los obispos no son figuras políticas, pero son personas íntegras. Y el cardenal Brenes y el obispo auxiliar Silvio Báez simbolizan esa coherencia. Ellos como cuerpo, como conferencia episcopal, han hecho una serie de planteamientos sistemáticos, advirtiendo al país sobre la restricción de las libertades, sobre el problema del autoritarismo, sobre la manipulación incluso de la religión y la pobreza, de manera que son figuras de la más alta estatura moral en Nicaragua, igual que la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Carlos Fernando, la denuncia de usted y de Confidencial trasciende a la comunidad internacional en momentos de bastante efervescencia, de bastante sensibilidad a lo que está pasando en Nicaragua. Estamos a escasos días de las elecciones del 6 de noviembre, cuestionadas a nivel internacional, cuestionadas a nivel interno. ¿Cómo califica usted el escenario previo a esas elecciones en que Ortega pretende reelegirse por tercera ocasión? Bueno, el clima previo a estas elecciones ya estaba viciado desde que Ortega se reeligió por primera vez en el 2011 de manera inconstitucional y desde que anteriormente en el 2008 perpetró un fraude abierto en 44 municipios de los 155 del país en las elecciones municipales. Las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea que estuvieron en el país en la elección del 2011 advirtieron sobre el control partidario del Consejo Supremo Electoral y la falta de transparencia electoral. Hicieron una serie de recomendaciones de las cuales ninguna se cumplió. A pesar de eso, existían que estaban a participar en este proceso electoral y el último golpe que Ortega le dio al sistema electoral fue, en primer lugar, establecer de manera arbitraria, porque no lo puede hacer él como presidente y tampoco como candidato, la prohibición a la observación electoral independiente, que es un derecho que está incluido en la Constitución y en la ley electoral. Y él dijo, no hay observación, son unos sinvergüenza, que se vayan los observadores. Y en segundo lugar, suprimió el pluralismo político al cercenarle la representación legal del Partido Liberal Independiente a la Coalición Nacional por la Democracia que agrupaba a las fuerzas opositoras. Entonces, el 6 de noviembre en Nicaragua habrá votaciones, pero no elecciones. Esta no es una elección ni libre ni transparente, como no lo era antes, pero ahora tampoco es competitiva. Solamente concurre Ortega como candidato a la reelección, a su segunda reelección consecutiva, con 4 o 5 partidos colaboracionistas que no representan a la oposición nicaragüense. Entonces, en Nicaragua, como en 1974, cuando mi padre con otros 27 ciudadanos
reivindicaron ante Somoza y cuestionaron la farsa electoral y dijeron no hay por quién votar, se está repitiendo la historia, no hay por qué ni por quién votar. Y no es que la oposición o que los ciudadanos nicaragüenses quisiéramos ir a la abstención, es simplemente que ha habido una exclusión de la participación de fuerzas políticas que representan la pluralidad de la sociedad nicaragüense. La gran pregunta es si esta reelección de Ortega va a lograr legitimidad. Eso depende mucho del nivel de abstención que se produzca en noviembre, de la gente que participe, pero advierto, estamos bajo un sistema electoral absolutamente controlado. Los resultados que se van a dar ese día ya están escritos de antemano. Ya sabemos que van a decir que hubo una altísima participación y una altísima votación para la reelección de Ortega. ¿Cómo entender esta actitud de Daniel Ortega en el contexto de las aspiraciones democráticas que han movido a Nicaragua en los últimos 30 años, en los últimos 20 años particularmente, después de la elección de tu señora madre, doña Violeta, en abril de 1990? ¿Cómo entender esta obcecación de Daniel Ortega en pretender asentarse permanentemente, prolongar su permanencia en el poder? ¿A qué está jugando? Pues está jugando a esos demonios que nos acosan en América Latina, que es el demonio del caudillismo, de la persona en el poder, y Ortega representa lo peor de esa cultura política tradicional, ahora combinada con un cierto mesianismo y sobre todo arraigada en ese aislamiento que llega a tener el caudillo, que ya no confía en nadie, ni siquiera en un partido, ni siquiera en sus propios colegas de una formación política, sino únicamente en su esposa y en su familia. Porque lo más peligroso de lo que está ocurriendo en Nicaragua es que esto apunte a convertirse en una dictadura dinástica, familiar, como la que ya tuvimos en los años 40, 50, 60 y 70, que fue representada por la familia Somoza. Ahora, esto no es solamente un problema de un individuo, esto es un problema de cultura política nicaragüense, esto es un problema del fracaso de esta sociedad para poder construir instituciones, para mucho de corresponsabilidad en el ascenso al poder de Ortega, de la clase política representada pues, por lo que en Nicaragua se conoce como la derecha liberal, el pacto que hizo en su momento Arnoldo Alemán cuando era presidente con Ortega, un pacto que sirvió para cobijar la corrupción y para facilitar el regreso al poder. Y por el otro lado, hay que reconocer también de que el poder de Ortega hoy se basa en otros dos elementos adicionales. En primer lugar, en una alianza con el gran capital. Nicaragua hoy se parece a la Nicaragua de Somoza, en el sentido de que los grandes empresarios en Nicaragua están haciendo negocios a su gusto y antojo. El lema de Somoza en su momento era hagan plata que de la política me encargo. Y por el otro lado, es un régimen que ha tenido muchos recursos originados en la cooperación venezolana que ha sido desviada para canales privados y que le ha permitido al gobierno también desarrollar una política asistencialista que le permite generar apoyo popular. Lo que quiero decir es que el régimen de Ortega hoy es un régimen que tiene apoyo popular, es dictatorial, es excluyente, es autoritario, pero tiene por un lado el apoyo de la clase empresarial y por el otro lado cuenta con apoyo popular. Es decir, lo preocupante es que esto no es sostenible y si uno visualiza el futuro de Nicaragua es un futuro peligroso, incierto, porque por ahora no se puede ver cuál es la salida cívica, la salida democrática a este gran problema.
¿Cómo califica usted el papel que está jugando ese sector empresarial en conectar toda esta desestabilización, toda esta liquidación del aparato institucional? ¿Cómo entenderlo y cómo analizarlo? Bueno, la justificación que esgrimen los grandes empresarios es que ellos están ocupados en el desarrollo de sus negocios y sus inversiones, tienen una visión completamente pragmática y al mismo tiempo enarbolan e invocan los principios democráticos, pero son los principios democráticos que Ortega ha abolido. Entonces, no puede justificarse la clase empresarial diciendo nosotros estamos a favor del progreso económico y también de la democracia. Bueno, la democracia no es un valor para ser solamente invocado, sino que tiene que ser practicado y que tiene que ser defendido. Por el otro lado, hay graves problemas de corrupción en el país que el sector privado no las denuncia, porque eso significaría entrar en conflicto con el gobierno. Ahora están preocupados porque en la medida en que se consolida la deriva autoritaria de Ortega y empiezan a generarse también reacciones internacionales que críticas, en algunos casos al aislamiento y hasta a sanciones al gobierno de Ortega, el sector empresarial se preocupa y dice, bueno, el gobierno debería de corregir este rumbo para resolver las cosas, pero eso no es suficiente. Para corregir ese rumbo se necesita realmente una acción nacional de las distintas fuerzas políticas y tarde o temprano el sector empresarial tendrá que escoger una opción. Es decir, si se convierte en cómplice de este régimen de manera definitiva o si empieza a poner límites al autoritarismo. Yo creo que tienen la fuerza económica para poder hacerlo, pero no tienen la determinación, yo diría, pues política, patriótica para realizarlo. ¿Cuánto pesará en este escenario Carlos Fernando Chamorro Barrios, director de Confidencial de Managua, con quien conversamos desde Managua? ¿Cuánto va a pesar la inminencia de la aprobación de la NICA Act en el Congreso y la eventual aprobación en el Senado de Estados Unidos? Hay mucha preocupación en el sector empresarial por la eventualidad de que esa iniciativa se convierta en ley. Si se llega a convertir en ley, porque ya está aprobada por el Congreso, pero no por el Senado, los expertos en el Congreso norteamericano tienen diferentes opiniones. Algunos dicen que esto no va a aprobarse antes de fin de año, pero que el próximo año puede resurgir. Si eso llegara a materializarse, significaría un desastre económico para Nicaragua porque tendría Estados Unidos una especie de poder de veto en los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID y el Fondo Monetario, que aportan anualmente como 250 millones de dólares que son claves para financiar la inversión pública en Nicaragua. Ahora, yo quiero decirte que como nicaragüense, como ciudadano, nosotros no estamos a favor de que se impongan sanciones económicas contra Nicaragua. El culpable, el gran cabildero de este proyecto de ley no es la oposición nicaragüense ni los ciudadanos, ha sido el propio Ortega. O sea, Ortega ha estado buscando cómo fabricar enemigos y finalmente se está consiguiendo estos elementos de presión en el Congreso norteamericano. Esto es sumamente peligroso para Nicaragua en todos los sentidos. Es peligroso por las consecuencias económicas que puede tener y es peligroso también porque al amparo de esta amenaza y de esta presión, este gobierno también apunta a descalificar a las voces críticas, disidentes de su proyecto autoritario y perfectamente se ve inclinado, como ya lo han empezado a hacer de manera solapada, a criminalizar la disidencia, a criminalizar la oposición, alegando que cualquier crítica al gobierno es estar vinculado con esas acciones que nacieron en el Congreso norteamericano por la propia responsabilidad de Ortega y no de los ciudadanos nicaragüenses. Pero Gallardo lo agarra con un humor ácido, dice que no panda el cúnico, diciendo que no se sobredimensione lo que está pasando. ¿Cómo interpreta usted la reacción del principal asesor económico de Daniel Ortega? Bueno, Gallardo Arce es un hábil operador político y operador de negocios del gobierno. Su labor es mantener la calma al capital y al sector privado. Cuando Gallardo Arce dice eso, él está hablando a las grandes figuras del sector privado
diciendo no se preocupen que todo esto nosotros lo estamos manejando y está bajo control. Y también él criticó el análisis que hizo ayer FUNIDES, que es una institución, es un centro de investigaciones asociado al sector privado, y Bayardo Arce tuvo la desfachatez de decir que FUNIDES debería dedicarse a analizar cuál podría ser el impacto de un meteorito en Nicaragua. Pero se olvidó decir que hace 2 años aquí se inventó un supuesto meteorito que cayó cerca de la Fuerza Aérea, y la señora Rosario Murillo dedicó gran cantidad de tiempo, del tiempo del aire público que usan, utilizando los medios de comunicación para presentar el supuesto meteorito casi como una bendición de la naturaleza, porque le estaba atrayendo a Nicaragua, supuestamente lo estaba colocando en el mapa mundial de la ciencia y hasta del turismo. Lo que quiero decir es que cuando Arce habla del meteorito, o la señora Murillo habla del meteorito, te da un poco la pauta de la frivolidad con que se maneja en Nicaragua el nivel del debate público. Evidentemente hay preocupación en el gobierno y están tratando de desviar la atención en otra dirección. ¿Qué puede atenuar esta amenaza, este riesgo en que se está planteando en estos momentos con la NICAAT en el Congreso estadounidense? ¿Qué puede tener un impacto a mediano y largo plazo de una medida como esta que se vaticina en el entorno internacional? Bueno, lo que dicen todos los analistas políticos, los empresarios mismos y los conocedores de la política norteamericana es que una profunda rectificación en el curso autoritario del gobierno bastaría para que esa ley incluso nunca sea discutida. Es decir, bastaría con que las elecciones del 6 de noviembre se suspendan y se reorganice el Consejo Supremo Electoral, se restablezcan los derechos de los nicaragüenses en materia democrática y se convoque a nuevas elecciones a futuro para desmantelar completamente esa ley. Esa ley se derrota en Managua, no en Washington. Es aquí donde se puede corregir. Ahora, eso no va a ocurrir. El gobierno de Ortega no va en ese curso, va en un curso de provocar más bien la confrontación y provocar una medición de fuerza, porque necesita fabricar enemigos y necesita mantener de alguna manera agrupada a su base política con el discurso, con el relato de que se están enfrentando a una amenaza externa. Entonces, desafortunadamente, todos los consejeros que le dicen a Ortega, usted debería hacer esto, debería hacer lo otro, él no está pensando absolutamente en nada de eso. Lo único que puede resolver a mediano plazo, entonces, esta situación es la emergencia de una fuerza nacional de cambio democrático en Nicaragua, que en este momento no existe. Es decir, hay una oposición ilegalizada y hay también fuerzas, hay movimientos sociales que cuestionan el rumbo del gobierno, pero que no tienen en este momento la fuerza para convertirse en una alternativa política. Eso no es eterno, así como la fortaleza del gobierno hoy parece inexpugnable, pero está basada en pies de barro porque depende mucho del control unipersonal de un caudillo y de su familia. Por el otro lado, los pueblos también se cansan y despiertan del abuso y de este tipo de situaciones, de manera que a corto plazo no hay salida, a mediano plazo yo sí creo que en Nicaragua se va a generar un movimiento de cambio democrático. Vos lo valorás desde el punto de vista de cambio democrático. Humberto Ortega en un reciente manifiesto dijo que ni por asomo se manifiesta o se expone a una nueva dinastía, a una nueva dictadura en Nicaragua. ¿Cómo entender la reacción de quien fuera el fundador y jefe del ejército de Nicaragua en este entorno previo a las elecciones en tu país? Humberto Ortega es una figura que de alguna manera quedó descolocada en todo este juego de poder, desde el momento en que él dejó de ser jefe del ejército y desde el momento en que intentó también ejercer un rol de influencia en el entorno de Daniel Ortega. Entonces, como se dice popularmente, Humberto Ortega está buscando cómo robar cámara, está buscando cómo acercarse al entorno íntimo de su hermano Daniel Ortega, que lo maneja básicamente
ese pequeño grupo familiar con su esposa Rosario Murillo, y creo que lo que está es buscando cómo dulzar el oído a Mano, porque el propio Humberto fue no creo yo que las opiniones de Humberto Ortega tengan eco, tengan esa clase de relevancia en Nicaragua, más allá pues, de un intento de figuración personal de alguien que está buscando cómo tener alguna incidencia política. En el mediano plazo vos decís que se avisora, se visualiza la posibilidad de una salida. Por el ambiente autoritario, represivo que ustedes denuncian, por las denuncias que trascienden de actuaciones por parte del ejército, de la policía, ¿crees que se vaya en algún momento a un nivel de mayor conflictividad social en las calles, de enfrentamiento, o ese escenario no está visualizado dentro del análisis que hacen ustedes, Carlos Fernando? Nadie en Nicaragua apuesta a una guerra o a recurrir a la violencia política como método de cambio. Sin embargo, como tú has dicho, es posible que se generen situaciones de conflictividad social. Hay muchos agravios que van desde la violencia cotidiana hasta la depredación ambiental, hasta los abusos de poder, los abusos de la policía, actos de represión que generan reacción de la población. Entonces yo no tengo la menor duda de que aquí se van a generar nuevas tensiones sociales, en parte asociadas en algunos casos a factores económicos y también a factores de la represión. La represión y la corrupción son dos elementos que generan una combustión explosiva. Y el punto es cómo los efectos de este tipo de problemas y la conflictividad que se va a generar, pues no se salga de un cauce democrático, un cauce de lucha cívica. Desafortunadamente, el régimen que está imperando en Nicaragua es un régimen autoritario que no tiene planes de salir por las buenas. No tiene planes de salir por las buenas, que sería por la vía de un sistema electoral creíble, transparente, libre y democrático para el país. Entonces, esos son los elementos de incertidumbre que hay a futuro de Nicaragua. Yo no tengo la bola de vidrio para saber cómo se va a configurar esa salida, solo creo que, al menos desde mi perspectiva como periodista, mi responsabilidad es trabajar todos los días por promover la transparencia pública, por promover una sociedad que esté mejor informada y por promover el debate público en un país donde lo que predomina es el monólogo y es simplemente el permanente cierre de espacios democráticos. Pero bueno, tenemos que tener optimismo de que Nicaragua va a encontrar esa salida a mediano plazo. Desde Managua conversamos con Carlos Fernando Chamorro Barrios, director de la revista Confidencial, denunciando presiones, espionaje y persecución por parte del régimen de Daniel Ortega. Un mensaje final, Carlos Fernando, a la comunidad internacional. Bueno, yo creo que es importante que, aunque nos corresponde a los nicaragüenses resolver esta crisis nacional, es importante también el acompañamiento de la comunidad internacional, empezando por la prensa independiente, empezando por las organizaciones que velan y vigilan por los derechos humanos. Nosotros hablamos recientemente con el relator de libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El acompañamiento es sumamente importante. Nicaragua ha asumido compromisos de convenios internacionales que están siendo violados de manera sistemática. Y aunque la crisis de Nicaragua, en comparación con los problemas que se viven en otras partes de América Latina, a primera vista luce menos dramática, menos extrema, es importante entender y visualizar que en Nicaragua se ha perdido, aquí está colapsando una sociedad democrática, aquí están colapsando las instituciones y aquí estamos enfrentando el peligro de la consolidación de una dictadura dinástica.
y los nicaragüenses nos merecemos un mejor futuro. En cierta manera, estarse rememorando la lucha de tu padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, con esta lucha en que estás planteando frente a la nueva dictadura, frente a este régimen autoritario. Mira, mi padre siempre es una inspiración en mi vida para mí y es un ejemplo difícil de imitar porque en esencia representa la congruencia, la integridad, la integralidad entre lo que se dice y lo que se hace. Y es algo que yo trato de tener presente toda mi vida, los valores de mi padre, de mi madre también, que fue un ejemplo, que es un ejemplo de honestidad y de integridad para este país y de muchas otras generaciones que en Nicaragua lucharon contra la dictadura de Somoza y para construir una sociedad más democrática, pero también una sociedad en la que impere la justicia social. Muchas gracias, Carlos Fernando. Desde Managua conversamos con el periodista y editor Carlos Fernando Chamorro Barrios sobre todo el ambiente de libertad de expresión y político que se vive en el país de cara a los inminentes inmediatos comicios de noviembre y de cara al mediano y largo plazo en esa nación centroamericana. Les hemos presentado puroperiodismo.com.